Me despidieron por la hija del jefe. Sonreí y dije, claro, que le vaya bien. Al llegar a mi auto, activé el protocolo final. En 5 segundos, la base de datos de 850 metros de dólares desapareció. La empresa colapsó. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empiemas con la historia. Mi nombre es Julián, tengo 45 años. Durante los últimos 15, mi vida ha transcurrido entre el zumbido constante de los servidores y el aire helado de los centros de datos. No soy un simple empleado de oficina, soy arquitecto de bases de datos. Y en Soluciones Financieras Argos, una de las firmas más importantes de la Ciudad de México, yo no solo construí su sistema. Yo construí su corazón. Le llamo el corazón. Suena poético, lo sé, para algo que son solo líneas de código y estructuras de datos, pero para mí es algo vivo. Lo diseñé desde cero cuando Argos era apenas una startup de 15 personas operando en una oficina alquilada en la colonia Roma. Recuerdo las noches en vela, con tazas de café barato y el sueño de construir algo revolucionario. Y lo hicimos. Creamos una plataforma financiera que hoy maneja una cartera de 850 millones de dólares. Cada transacción, cada contrato de cliente, cada informe de cumplimiento normativo fluye a través de las venas digitales que yo mismo diseñé y soldé. Durante 15 años, el corazón ha latido sin fallar. Ni una sola brecha de seguridad. Ni un solo byte de datos perdido. Ni un solo segundo de inactividad no programada. Mi orgullo no es solo profesional, es personal. Es el orgullo de un padre que ve a su hijo crecer sano y fuerte. Este trabajo me ha permitido darle una buena vida a mi familia, pagar la universidad de mi hija, Elena, que ahora estudia ingeniería en Monterrey. Ella es mi verdadero legado, pero el corazón es el testimonio de mi vida profesional. Solía sentirme parte de algo más grande. Ricardo Vargas, el dueño y fundador, era más que un jefe. Era un mentor, casi un amigo. En los primeros años, sabía los nombres de mis hijos, preguntaba por la salud de mi esposa. Cuando organizaba las primeras parrilladas de la empresa en el jardín de su casa, nos trataba como a su familia. Pero el éxito, como una lluvia ácida, lo fue corroyendo todo. Argos se mudó a una torre de cristal y acero en Santa Fe. Las parrilladas se convirtieron en frías galas corporativas. ¿Y Ricardo? Ricardo dejó de preguntar por mi familia. Empezó a pasar a mi lado por los pasillos con una inclinación de cabeza apenas perceptible, sus ojos fijos en algo lejano, algo que supongo eran los balances trimestrales y las proyecciones de crecimiento. Dejó de ver a las personas, solo veía activos y pasivos. Y yo, el arquitecto de su imperio, empecé a sentirme como un mueble viejo y confiable, útil, pero invisible. No sabía entonces que ser invisible era mejor que el tipo de atención que estaba a punto de recibir. La mañana del martes empezó como cualquier otra, con el denso tráfico del periférico y un café cargado sobre mi escritorio. A las 10, recibí un correo de la asistente de Ricardo. El señor Vargas solicita tu presencia en su oficina. De inmediato. La formalidad me extrañó. Ricardo y yo no habíamos tenido una reunión uno a uno en más de un año. Su oficina, en el último piso, tenía una vista panorámica de la ciudad que a mí siempre me había parecido impersonal y fría. Él estaba de pie junto a la ventana, pero no era el único en la sala. Sentada en uno de los lujosos sillones de piel, con las piernas cruzadas y la mirada fija en un celular de última generación, había una joven de unos 20 años. Vestía un traje de diseñador que probablemente costaba más que mi salario de un mes. Julián, pasa, dijo Ricardo, forzando una sonrisa que no le llegó a los ojos. Quiero presentarte a alguien. Ella es mi hija, Sofía. Acaba de terminar su MBA en el extranjero. Sofía levantó la vista de su teléfono el tiempo justo para dedicarme una sonrisa practicada y volver a su pantalla. Yo asentí, murmurando un mucho gusto.
Sofía se unirá a nosotros, continuó Ricardo, enderezándose la corbata. Trae una perspectiva fresca, ideas innovadoras sobre cómo modernizar nuestro enfoque tecnológico. Ya sabes, sinergia, disrupción, esas cosas que los jóvenes entienden. Mientras él hablaba, Sofía interrumpió, sin levantar la vista. Estuve leyendo sobre la integración de IA generativa en la gestión de bases de datos, dijo con un tono aburrido, como si recitara un titular que acababa de leer. Parece que aquí están bastante atrasados en la curva de innovación. Sentí una punzada de irritación, pero la contuve. Llevaba 3 años implementando protocolos de optimización con IA que le ahorraban a la empresa millones al año, pero me limité a sonreír. Siempre hay espacio para mejorar, respondí diplomáticamente. Intenté iniciar una conversación técnica. Hablando de seguridad, comencé, ¿cuál es tu opinión sobre los protocolos de encriptación asimétrica para proteger los datos en tránsito, especialmente con las nuevas regulaciones federales? Sofía finalmente levantó la vista, frunciendo el ceño, confundida por un instante. Luego, su rostro se relajó en una sonrisa condescendiente. Bueno, la seguridad es clave, obviamente. Pero creo que la verdadera disrupción está en el blockchain. Deberíamos tokenizar nuestros activos. Es más, ágil. Dijo blockchain como si fuera una palabra mágica que resolvía todo. Era evidente que no tenía ni la más remota idea de lo que estaba hablando. Comparar nuestra infraestructura financiera regulada con la tecnología blockchain era como sugerir que reconstruyéramos los cimientos de nuestro edificio con bloques de Lego. En ese momento, no sentí enojo. Sentí un frío glacial en el pecho. No era una conversación sobre tecnología. Era una presentación de poder. Y yo estaba del lado equivocado de la mesa. Al día siguiente, Ricardo me comunicó la noticia completa. Sofía asumiría el nuevo cargo de directora de estrategia tecnológica. Mi tarea, durante las siguientes 2 semanas, sería realizar un traspaso de conocimiento completo para que ella pudiera ponerse al día. La frase era un eufemismo. Mi tarea era enseñarle a una niña mimada a dirigir el sistema que a mí me había costado 15 años construir y perfeccionar. Nuestra primera sesión fue en una de las salas de conferencias con paredes de cristal. Preparé diagramas de flujo, documentación de protocolos, una presentación sobre la arquitectura del sistema. Empecé por lo básico, como los datos de los 47 clientes principales fluían desde los sistemas de entrada hasta el almacenamiento final. Sofía llegó 20 minutos tarde, con un café gigante en la mano y hablando a gritos por teléfono sobre sus planes para el fin de semana en Valle de Bravo. Cuando finalmente se sentó, sacó una MacBook Pro nueva, aún con el plástico protector en la pantalla. Ok, por donde empezamos, dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Expliqué la primera capa de seguridad. Ella asentía, tecleando ocasionalmente en su laptop, pero sus ojos estaban vacíos. A la tercera diapositiva, me interrumpió. A ver, espera, dijo, levantando una mano. Esto es demasiado, granular. Demasiados detalles técnicos. ¿No podemos ver el panorama general? O sea, el Big Picture. Tragué saliva y mantuve la calma. El panorama general está construido sobre estos detalles, Sofía. Para gestionar el sistema, necesitas entender cómo funciona cada componente. Ella suspiró, exasperada. Pero es que parece innecesariamente complicado. ¿Por qué no usamos la nube para todo? Sería más eficiente. Le expliqué pacientemente que mover $850 millones en datos financieros regulados a una infraestructura de nube requeriría 18 meses de aprobaciones regulatorias y una inversión inicial de $40 millones. Ella hizo una mueca y anotó en su laptop, investigar opciones de nube para ahorrar dinero. La sesión continuó de la misma manera. Intenté explicarle cómo interpretar los registros de errores, cómo monitorear la salud de los servidores, cómo ejecutar diagnósticos. Eran tareas que un administrador de base de datos junior aprende en su primera semana. A mediodía, ella cerró su laptop con una sonrisa satisfecha. Ok, creo que ya lo voy entendiendo, dijo con suficiencia.
Básicamente, es como una hoja de cálculo de Excel gigante, ¿verdad? Pero con más pestañas. La miré fijamente. El abismo entre su percepción y la realidad era tan vasto que no sabía por dónde empezar a corregirla. No exactamente, fue todo lo que pude decir. Por la tarde, me llamó Ricardo. Sofía estaba en su oficina, con cara de ofendida. Julián, empezó Ricardo con tono severo, Sofía siente que estás siendo deliberadamente obtuso. Que estás haciendo las cosas más complicadas de lo que son para intimidarla. Miré a Sofía. Ella estaba mirando su teléfono, evitando mi mirada. El sistema es complejo porque realiza operaciones complejas, Ricardo, respondí. No puedo simplificar las regulaciones federales solo para fines de capacitación. ¿Ves?, saltó Sofía. Ahí está otra vez. Usando toda esa jerga técnica para hacerme sentir estúpida. Jerga técnica, pensé. Acababa de llamar jerga técnica a las regulaciones federales. En ese momento supe que esto no era un traspaso de conocimiento. Era una farsa. Una obra de teatro montada para justificar lo que venía después. Salí de la oficina de Ricardo sintiendo un peso en el estómago. Caminé sin rumbo por los pasillos de la empresa que había ayudado a construir, sintiéndome como un extraño. Decidí salir a tomar aire. Terminé en un pequeño puesto de tacos de canasta a unas cuadras de la oficina, uno de esos lugares que solo los locales conocen, lejos del brillo corporativo de Santa Fe. Mientras comía, de pie en la banqueta, mi mente vagó hacia el pasado. No a los primeros días de Argos, sino a un momento más personal, hace unos 10 años. Mi madre había enfermado gravemente. Los costos del tratamiento se dispararon y mis ahorros se evaporaron. Estaba desesperado. No sabía qué hacer. Un día, Ricardo me vio con una cara de preocupación que no pude ocultar. Me llamó a su oficina, que en ese entonces era modesta y desordenada. ¿Qué pasa, Julián? ¿No te ves bien?, me preguntó. Con vergüenza, le conté mi situación. Él escuchó en silencio, asintiendo. Luego, sin decir una palabra, abrió un cajón de su escritorio, sacó su chequera personal, escribió una cantidad que me dejó sin aliento y me la entregó. Somos familia, Julián, me dijo, poniendo una mano en mi hombro. La salud de tu madre es lo primero. Devuélvemelo cuando puedas, sin prisas, sin intereses. Solo cuida de ella. Ese gesto me ató a Argos con lazos de lealtad que iban más allá de un simple contrato de trabajo. Le devolví hasta el último centavo, por supuesto, pero la deuda de gratitud era impagable. Él había sido mi salvador en el momento más oscuro. Y ahora, el mismo hombre me estaba apuñalando por la espalda para acomodar a su hija incompetente. La ironía era tan amarga que me quemaba la garganta. ¿Cómo podía el hombre que me trató como a su familia ahora verme como un obstáculo, como un mueble viejo que hay que desechar? El sabor de los tacos se volvió ceniza en mi boca. Mi teléfono vibró. Era un número desconocido, pero con el prefijo de la Ciudad de México. Dudé, pero contesté. Hablo con Julián Herrera, dijo una voz profesional. Sí, soy yo. Julián, mi nombre es Morales. Soy headhunter para Axon Capital. Sé que hemos intentado contactarlo antes, pero quería hacerle saber que tenemos una posición de director de arquitectura de datos que sería perfecta para usted. El paquete de compensación es significativo. Tendría un momento para hablar. Axon Capital era nuestro principal competidor. La oferta era tentadora. Pero los fantasmas de la gratitud eran fuertes. Le agradezco mucho, señor Morales, pero estoy muy comprometido con mi empresa actual, dije, por pura costumbre. Colgué el teléfono y me quedé mirando el bullicio de la calle. ¿A qué estaba siendo leal exactamente? ¿A un recuerdo? ¿A un hombre que ya no existía? La lealtad, me di cuenta, era una calle de un solo sentido. Y yo había estado conduciendo en la dirección equivocada durante mucho tiempo. Los días siguientes fueron un infierno de sonrisas falsas y reuniones inútiles. Sofía cancelaba nuestras sesiones a último minuto o se pasaba el tiempo enviando mensajes.
Estaba claro que no tenía ningún interés en aprender. Solo estaba esperando. Una tarde, mientras me servía un café en la cocineta, Mateo se me acercó. Mateo era un programador joven y brillante al que yo había apadrinado cuando entró en la empresa. Era un buen chico, apasionado por la tecnología y con un profundo respeto por el trabajo bien hecho. Se acercó con nerviosismo, mirando a ambos lados del pasillo. Julián, susurró, ¿puedo hablar contigo un segundo? Salimos al balcón de servicio, el único lugar sin cámaras. No sé si debería decirte esto, comenzó, pero ayer estaba cerca de la oficina de Ernesto, el director de operaciones. La puerta estaba entreabierta. Él y Sofía estaban adentro, riéndose. Mateo tragó saliva. Los oí hablar de ti. Ernesto te llamó, el dinosaurio, y dijo que pronto se extinguiría. Y luego mencionaron un nombre. Proyecto Fénix. Dijeron que el Proyecto Fénix estaba casi listo para volar. Le di una palmada en el hombro. Gracias por decírmelo, Mateo. Te lo agradezco de verdad. Cuídate, Julián, dijo antes de irse. Esta gente no juega limpio. Proyecto Fénix. El nombre resonó en mi cabeza. Un fénix renace de las cenizas de su predecesor. La metáfora era tan obvia que resultaba insultante. Esa noche, me quedé hasta tarde en la oficina. Esperé a que todos se fueran. El silencio del edificio era total, solo roto por el zumbido de los servidores en el cuarto de al lado, el latido de mi corazón. Me senté en mi escritorio y comencé a cavar. Con mis credenciales de administrador, tenía acceso a casi todo. Empecé por lo obvio, búsquedas en los servidores de archivos compartidos, en los correos electrónicos, en las bases de datos de proyectos. No encontré nada con el nombre Proyecto Fénix. Estaba bien oculto. Luego recordé algo. Hacía años, durante una auditoría, había configurado una partición de servidor redundante para el comité ejecutivo. Un espacio de almacenamiento de respaldo que rara vez se usaba y que la mayoría de la gente había olvidado. Tenía una corazonada. Me tomó 20 minutos encontrar la ruta de acceso correcta. Mis dedos volaban sobre el teclado. Ejecuté una búsqueda en esa partición olvidada. Y allí estaba. Una sola carpeta. Nombre de la carpeta, Proyecto-Fénix. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Hice doble clic. El contenido de la carpeta me dejó helado. La carpeta contenía una docena de archivos, correos electrónicos, contratos con una consultora externa llamada Centrin Global, notas de reuniones. Y una presentación de PowerPoint. El archivo más reciente, modificado hacía solo 3 días. Se titulaba, Plan de Transición Estratégica Q3. Lo abrí. Mi respiración se detuvo. La primera diapositiva era el logo de Argos con el subtítulo Modernización y Sucesión. Las siguientes diapositivas eran un análisis detallado, y sorprendentemente preciso, de toda la arquitectura del sistema que yo había construido. Habían estado trabajando con Centrin Global durante meses, mapeando cada protocolo, cada dependencia, cada mecanismo de seguridad. Estaban creando un manual para desmantelar mi trabajo. Pasé las diapositivas, una tras otra, sintiendo como la sangre se me helaba en las venas. Había un cronograma detallado. Fase 1, documentación y extracción de conocimiento. Completada. Fase 2, identificación de recursos externos para modernización. Completada. Fase 3, transición de liderazgo. En progreso. Esta fase incluía mi traspaso de conocimiento a Sofía. Fase 4, retiro de arquitectura y personal heredado. Pendiente. Personal heredado. Así me llamaban. Como un software obsoleto que necesitaba ser desinstalado. La traición era metódica, fría, calculada. No fue una decisión impulsiva de Ricardo. Había sido un plan deliberado, ejecutado a mis espaldas durante meses, mientras yo seguía dedicando mi vida a proteger su empresa. Pero la peor parte, el golpe final que me rompió por dentro, estaba en la última diapositiva. Se titulaba,
análisis de ahorros de personal. Era una tabla simple. En una columna, posición. En la otra, ahorro anual estimado. Solo había una fila. Posición, director de arquitectura de base de datos, Julián Herrera. Ahorro anual estimado, $180,000 americanos. Mi salario. Todo se reducía a eso. No se trataba de perspectivas frescas ni de modernización. No se trataba de la visión de Sofía. Se trataba de reemplazarme con alguien mucho más barata, su propia hija, que trabajaría por una fracción de mi salario y nunca cuestionaría una decisión. Los 15 años de lealtad, el tiempo con mi familia sacrificado, la gratitud que yo sentía por Ricardo, todo borrado por un número en una hoja de cálculo. Me recliné en mi silla, mirando la pantalla. No sentí rabia. La rabia es una emoción caliente, y lo que yo sentía era un vacío gélido. Era la clase de dolor que viene con la comprensión de que has dedicado una parte enorme de tu vida a algo, a alguien, que te considera completamente desechable. Una pieza de un motor que puede ser reemplazada por una más barata, sin importar si la nueva pieza funciona o no. Cerré la laptop. Imprimí la presentación completa, cada diapositiva una prueba de su traición. La guardé en mi maletín. Salí de la oficina en silencio. En el estacionamiento, dentro de mi coche, me quedé mirando la torre de oficinas de Argos. La luz de la oficina de Ricardo seguía encendida. Me pregunté si estaría allí, admirando su imperio, satisfecho con el ahorro de $180,000 que estaba a punto de conseguir. No sabía que estaba a punto de perderlo todo. Esa noche no dormí. La traición me carcomía por dentro. Pero a medida que las horas pasaban, el dolor dio paso a una claridad fría y afilada como un trozo de hielo. No iba a renunciar. No iba a darles la satisfacción de una salida fácil. Si me iban a tratar como a un sistema obsoleto, les recordaría quién había escrito el código fuente. Fui al estudio de mi casa y saqué de un armario una vieja laptop que no había usado en años. No tenía conexión a la red de Argos, ninguna huella digital que la vinculara a mí. La encendí y me conecté a una red segura. Accedí a una sección remota y encriptada de mi propio servidor personal. Y allí, cubierto de polvo digital, estaba un archivo que no había abierto en más de una década. Lo llamé Protocolo Tenebrae. Corazón de las tinieblas. Lo había creado durante los primeros días de Argos. Éramos jóvenes, paranoicos y manejábamos datos increíblemente sensibles para un par de contratos gubernamentales. El miedo a un ataque externo, a un robo de datos por parte de un competidor, era constante. Tenebrae fue mi póliza de seguro definitiva. Mi interruptor del hombre muerto. Era elegante en su brutal simplicidad. Estaba enterrado en el núcleo más profundo del sistema, disfrazado como un protocolo de integridad de datos antimanipulación. No aparecería en ninguna auditoría estándar. Solo yo sabía de su existencia y de su verdadero propósito. Su lógica era simple, el sistema estaba diseñado para protegerse a sí mismo. Si alguien intentaba modificar las credenciales de administrador raíz, cambiar los protocolos de seguridad fundamentales o acceder a las estructuras centrales de la base de datos sin una autenticación biométrica específica, mi huella dactilar, el sistema lo interpretaría como una toma de control hostil e irreversible. Y la respuesta era absoluta. El protocolo Tenebrae no bloquearía el acceso. No activaría una alarma silenciosa. Activaría un borrado criptográfico en cascada. Empezaría por las copias de seguridad más recientes y avanzaría hacia atrás en el tiempo, corrompiendo cada archivo de respaldo con basura digital. Luego, atacaría la base de datos principal, borrando no solo los datos, sino las propias tablas que los contenían, reemplazando cada bit de información con ceros y unos aleatorios. En menos de 5 minutos, $850 millones en datos, 15 años de historia de la empresa, simplemente dejarían de existir. Sería irrecuperable. La lógica era la de la tierra quemada, mejor perderlo todo que dejar que cayera en manos enemigas. Nunca pensé que lo usaría. Planeaba desactivarlo discretamente antes de mi jubilación. Pero ellos habían redefinido quién era el enemigo.
Miré el código en la pantalla. No sentía malicia. Sentía una especie de justicia poética, una tristeza profunda. Mi sistema era una obra de arte, una sinfonía de lógica y orden. Dejar que fuera gestionado por la ignorancia de Sofía y la codicia de Ricardo sería como permitir que un niño pintara con crayones sobre la Mona Lisa. Mi creación, me susurré a mí mismo en la oscuridad de la habitación, merece un final digno, no ser desfigurada por la incompetencia. No iba a activar Tenebrae yo mismo. No era necesario. Ellos lo harían por mí. En el momento en que me despidieran y le dieran a Sofía el control total, ella, en su afán por modernizar, intentaría cambiar algo fundamental. Y mi corazón, mi leal y fiel corazón, haría exactamente aquello para lo que fue programado, protegerse de una toma de control no autorizada. Se suicidaría antes de permitir que lo profanaran. Mi último día en Argos fue un viernes gris y frío, a juego con mi estado de ánimo. Llegué a la oficina a la hora de siempre. Vestía mi mejor traje. Si este iba a ser mi acto final, lo haría con la cabeza en alto. La mañana transcurrió en una niebla surrealista. Organicé mis archivos personales, borré mi historial de navegación y respondí correos electrónicos con una profesionalidad mecánica. Mis colegas me miraban con una mezcla de lástima y miedo, susurrando en las esquinas. La noticia de mi transición se había extendido. A las 2 de la tarde, convocaron a todos a la sala de descanso para mi fiesta de despedida. Era una escena patética. Había un pastel de supermercado con una inscripción torpe que decía, «Gracias por todo, Julián». Había refrescos calientes y vasos de plástico. Ricardo pronunció un discurso lleno de clichés sobre nuevos comienzos y agradecimiento por los años de servicio. Habló de mí como si estuviera hablando de un pariente lejano que había muerto. Ernesto, el director de operaciones, me dio unas palmadas en la espalda y me entregó una placa de reconocimiento barata. Sofía estaba a su lado, sonriendo, radiante, como la heredera al trono en el funeral del viejo rey. Nadie mencionó que me estaban despidiendo. Nadie mencionó el proyecto Fénix. La hipocresía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Acepté las condolencias incómodas de mis antiguos compañeros. Les di la mano, les deseé suerte. A las 3:30, Laura, la jefa de recursos humanos, una mujer mayor y amable que siempre me había parecido decente, me pidió que la acompañara a su oficina. Me entregó los papeles de mi liquidación. 6 semanas de sueldo por 15 años de servicio impecable. No dijo mucho, pero cuando le devolví los documentos firmados, me tomó la mano. No fue un apretón de manos profesional. Fue un gesto cálido, firme. Me miró directamente a los ojos, y en su mirada vi todo lo que no podía decir, lo siento. Esto está mal. Cuídate. Fue el único gesto genuino que recibí en todo el día. Regresé a mi escritorio para recoger mis cosas, una foto de mis hijos, un par de libros técnicos y la taza de café que Elena me había regalado en Navidad. Sofía ya estaba allí. Ya se había sentado en mi silla, frente a mi computadora. Ya había iniciado sesión con las nuevas credenciales de administrador que le habían creado. Estaba haciendo clic en los menús del sistema con la confianza ciega de quien no tiene ni idea del poder que tiene bajo los dedos. «Hola, Julián», dijo con una alegría forzada. «Mira, creo que ya le estoy agarrando el truco a esto». La miré. La silla que había ocupado durante una década. La pantalla que había sido mi ventana al mundo que construí. Y a ella, la usurpadora ignorante. Forcé una sonrisa. «Estoy seguro de que lo harás genial», le dije. El sarcasmo era tan sutil que pasó completamente desapercibido. Terminé de meter mis cosas en una caja de cartón. A las 4:45, caminé hacia el elevador por última vez. Cada cabeza en la oficina se levantó para verme pasar. No me di la vuelta. Mientras el elevador descendía, miré mi reloj. 4:46 de la tarde. Sabía que Sofía, ansiosa por imprimir su marca, no esperaría hasta el lunes. Probablemente, en ese mismo instante, estaba intentando implementar una de sus ideas frescas.
Quizás cambiar el nombre de un servidor principal o simplificar un protocolo de seguridad que consideraba granular. Y en algún lugar profundo del sistema, un centinela silencioso estaba a punto de despertar. El reloj estaba en marcha. Llegué a casa y, por primera vez en 15 años, no encendí mi computadora. Me serví una cerveza fría, salí al patio trasero y me senté a ver el atardecer. El cielo de la Ciudad de México se tiñó de naranja y púrpura. Me sentía extrañamente en paz. A las 5:17 de la tarde, mi teléfono vibró sobre la mesa. En la pantalla brillaba el nombre Ernesto. Dejé que sonara un par de veces antes de contestar, tomando un largo sorbo de cerveza. Julián, dijo. Su voz era un susurro agudo, cargado de pánico. Gracias a Dios que contestas. Tenemos una situación. ¿Qué tipo de situación, Ernesto? Pregunté con calma. El sistema. Está caído. Todo. La plataforma entera simplemente se desconectó. De fondo, podía oír gritos, voces superpuestas, el caos de una sala de crisis. Tomé otro sorbo. Qué extraño. ¿Revisaron los registros de errores? Ese es el problema. No podemos acceder a los registros. No podemos acceder a nada. Es como si todo el sistema se hubiera desvanecido. ¿Desvanecido? Sí. Todos los datos, los archivos de clientes, los registros de transacciones, los sistemas de respaldo. Todo aparece como corrupto o faltante. 850 millones de dólares en datos, Julián. Acaban de desaparecer. Podía oler su miedo a través del teléfono. Vaya, dije. ¿Intentaron activar los protocolos de recuperación de emergencia? Hubo un silencio. Luego, no los encontramos. Sofía. Sofía estaba intentando actualizar unas configuraciones de seguridad y de repente todo colapsó. Configuraciones de seguridad. Claro, dije, casi para mí mismo. Seguro es un fallo temporal. No es temporal, Julián. Necesitamos que vengas. Necesitamos que arregles esto. Terminé mi cerveza y dejé la botella vacía sobre la mesa. Lo siento, Ernesto, pero ya no trabajo allí. ¿Recuerdas? Mi transición terminó esta tarde. Pero tú construiste estos sistemas. Eres el único que sabe cómo funcionan. Documenté todo, respondí, mi voz plana y sin emociones. Estoy seguro de que Sofía lo leyó todo durante el traspaso de conocimiento. Es muy competente. Un largo silencio. Luego, su voz se quebró. Por favor, Julián. Te lo ruego. Desearía poder ayudar, dije, y disfruté cada palabra. Pero sin credenciales de acceso autorizadas, no hay nada que pueda hacer. Y como ya no soy empleado. Colgué. El teléfono sonó de inmediato. Era Ricardo. Lo dejé sonar hasta que se fue a buzón. Mi paz ya no era extraña. Era completa. Para el lunes por la mañana, la noticia era el cataclismo del sector financiero de la ciudad. Soluciones Financieras Argos sufre pérdida de datos catastrófica, titulaba el periódico. El artículo citaba a un Ricardo Vargas devastado, prometiendo que estaban trabajando día y noche, pero fuentes anónimas confirmaban lo que yo ya sabía, los datos eran completamente irrecuperables. El valor de sus acciones se había desplomado un 87%. No se mencionaba a Sofía. No se mencionaba ninguna modificación no autorizada. Solo una trágica y misteriosa falla tecnológica. Mi teléfono no paró de sonar durante días. Reporteros, excolegas, abogados de clientes furiosos. Dejé de contestar. El miércoles por la tarde, conduje hasta Santa Fe. Me estacioné al otro lado de la calle del edificio de Argos. La entrada, normalmente bulliciosa, estaba desierta, excepto por un par de guardias de seguridad. A través de los cristales del lobby, vi cajas de cartón apiladas. La gente estaba empacando sus vidas. El barco se hundía y las ratas eran las primeras en abandonarlo. El jueves por la mañana, leí en línea que Argos se había declarado en bancarrota.
Sus activos serían liquidados para pagar a los acreedores. Borré el artículo sin terminarlo. Esa misma tarde, mi teléfono sonó de nuevo. Era el señor Morales, el Headhunter. Julián, dijo, escuché lo de Argos. Una verdadera lástima. Me preguntaba si ahora tendrías tiempo para considerar nuestra oferta. Le dije que sí. Una semana después, estaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esperando mi vuelo. Un vuelo solo de ida a Madrid. Axon Capital no solo había igualado mi antiguo salario, lo habían triplicado. Contrato de 5 años, paquete de reubicación completo, un puesto de liderazgo real. Mientras esperaba en la sala de embarque, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hija, Elena. Era una selfie de ella y su madre, sonriendo, con un texto que decía, mucha suerte en tu nueva aventura, papá. Estamos muy orgullosas de ti. Te queremos. Miré la foto de las 2 mujeres más importantes de mi vida. Por primera vez en semanas, sonreí. No fue una sonrisa de venganza ni de triunfo. Fue una sonrisa de liberación. Había perdido un trabajo al que le dediqué mi vida. Pero en el proceso, había recuperado algo mucho más valioso, el respeto por mí mismo. La lealtad debe ser recíproca. Y cuando no lo es, a veces, la única opción es quemarlo todo hasta los cimientos para poder construir algo nuevo sobre las cenizas. Y yo estaba listo para construir de nuevo.